en Tertulia Deportiva, entrevista con Alejandro Mojica Toledo, empresario morelense. Además, historia del Zacatepec. Bienvenidos a Tertulia Deportiva. El día de hoy agradecemos a esta gran personalidad, una persona arraigada en nuestro estado, 100% morelense y cuernavacense, y que nos va a platicar muchísimas historias, por supuesto, del fútbol, y que yo debo considerar una voz autorizada en el deporte, ya que en su vida ha transitado por la cuestión empresarial, la política, la deportiva, y que en la actualidad nos va a platicar de algo muy importante que se está realizando, pero que el tema primordial y que cuando lo buscamos él accedió con mucho gusto, y para mí es un gusto presentar a Alejandro Mojica Toledo, una gran persona, un personaje de aquí del estado de Morelos, quien nos vas a platicar historias de fútbol, son importantes, deportivas, pero cuéntanos también esa labor que te ha llevado en tu vida para poder ser una persona exitosa, y quien has demostrado día con día que la valía y ese nombre tan importante que se tiene aquí en el estado. Alejandro, muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco muchísimo, como siempre, el poder platicar contigo, con el auditorio, el saber que hay morelenses como tú, al igual que yo, que amamos a nuestro estado, que lo queremos profundamente, pero que sobre todo estamos aportando siempre un granito de arena para que las cosas aquí vayan mejor. Ahora hemos emprendido, como bien lo señalabas, una nueva etapa en nuestra vida, en la vida empresarial. Hemos transitado en otros ámbitos y bueno, tú sabes que el fútbol es una pasión. Les decía yo la otra vez platicando con unos amigos, que es muy adictivo. Es como los adictos al refresco, a todas las cuestiones, ¿no?, que generan alguna adicción. El fútbol genera adicción. El fútbol es pasión, es emoción, y sobre todo en el caso que nos une, es de mucho arraigo, es de raíces. Hablar del Zacatepec, hablar del Marte, en el caso del fútbol, hablar de Colibríes, ¿por qué no?, recientemente en esta última etapa de nuestra vida, hablar del nuevo estadio, del Coruco Díaz, hablar de los grandes partidos de fútbol que se vivían en Cuautla, en Huastepec, con el Huastepec IMSS, que también tuvimos una primera división en aquel entonces, hablar del Galeana, hablar de todos los equipos que hemos tenido aquí, ¿por qué no?, siempre es muy grato. Pues estábamos en la mejor disposición en esta importante tertulia, en esta plática. Pues vamos a empezar a hablar de estos temas interesantes para después que nos platiques esta cuestión que estás emprendiendo, importante porque es un producto 100% morelense, pero me gustaría primero, para que la gente aficionada al deporte, pues que nos cuentes un poco lo que ha realizado Alejandro, todo en este beneficio por tu amor al estado. Sí, fíjate que nosotros cuando participábamos desde muy joven en tareas de aquí de la ciudad de Cuernavaca, soy oriundo de la ciudad, no sin reconocer que todo el estado pues es Morelos. Morelos no es Cuernavaca. Morelos son sus 33 municipios, con sus tradiciones, con su gente tan valiosa. Y bueno, cuando nosotros, me acuerdo mucho en aquellos años de joven, de niño casi, ¿no? Estaba yo de adolescente, que ya la pasión del fútbol nos la había despertado mi madre, que en paz descanse. Mi madre fue oriunda de Mazatepec, Morelos, mi padre es guerrerense, que llegaron en aquellos tiempos a Cuernavaca, pues a hacer toda una vida, ¿no? Una vida, un trabajo. Nos enseñaron y nos inculcaron siempre esa gran responsabilidad de respetar a la gente, de producir, de trabajar en beneficio de los demás. Y esos buenos ejemplos, yo me acuerdo que los llevábamos a los campos de fútbol, los llevábamos también allá al antiguo Coruco Díaz. Mi mamá era muy aficionada al fútbol, no así mi papá, era sobre todo por parte de mi mamá,
con algunos vecinos, algunos compañeros de la escuela. Nos subíamos en la camioneta que en aquel entonces mi papá le proporcionaba a través del chofer a mi mamá para que nos llevaran allá al estadio de fútbol, a ver aquellas viejas glorias del fútbol, ¿no? Cómo llegaron a México y particularmente a Zacatepec los primeros porteros extranjeros, o sea, los primeros porteros extranjeros que llegaron a México, entre otros, fueron al Zacatepec. Fue Emilio Zagot, que venía de Costa Rica, fue Walter Ormeño, posteriormente, ¿no? Fue Albertino, el brasileño, Emilio Zagot y Walter Ormeño, entre otros, ¿no? De los extranjeros que vinieron en aquellas épocas, que hicieron historia, con Ernesto Candia, con Carlos Lara, los primeros extranjeros en México. El primer naturalizado mexicano en el fútbol fue Carlos Lara, el Charro, Genaro Tedesco, y hay una infinidad de jugadores muy buenos. Juan Carlos Veiga, un extraordinario futbolista que dejaba su corazón en la cancha, con Juan José Astigarraga, un medio volante muy fino, argentino él, y bueno, muchas otras personalidades que vinieron de extranjeros a jugar a este país y sobre todo a esta región, en particular a Zacatepec. Qué interesante, Alejandro, estas rememoranzas que empiezas a realizar y que a uno tan joven pues no le tocó esa historia tan bonita, pero ahora en esta nueva historia del Zacatepec, me gustaría que sigamos en esa rememoranza cuando estuvo en la primera división, lo que significaba venir los equipos de la capital, de todo el país, que lo que venían al estadio Agustín Coruco Urias, pero también que el Zacatepec, un equipo pues que se ganó su lugar y que también fue un gran semillero tanto de directivos y jugadores a la América. Así fue, la Liga Cañera. La Liga Cañera era que aportaba tanto talento, tanto jugador joven al fútbol nacional, no solamente al Zacatepec. Ya hablábamos de los extranjeros, pero qué decir de los mexicanos, de los morelenses, de los que vinieron aquí a hacer esta historia, que la verdad hoy me da mucho gusto recordarlos y enaltecer ese gran talento y ese gran fútbol que dejaron en todas las canchas de México, y sobre todo aquellas tardes de las 3:30 de los domingos en que se jugaba el fútbol, con el estadio lleno a reventar, con esa pasión que despertaba a este deporte tan bonito, y ver al Chalo Fragoso, ver a Gabriel Núñez, de los porteros que Zacatepec, independientemente de los que ya mencionábamos extranjeros, fue cuna y es cuna de grandes porteros, nada menos el que hoy dirige al equipo, ¿no? Que fue compañero de nosotros ahí en la escuela, a Nacho Rodríguez, Pablo Larios, Moisés Camacho, jugadores de un gran historial en la selección nacional inclusive. Te decía los Peralta, ¿no? Cirilo, entre otros, un gran centro delantero. Llegaron jugadores como el Ruso Estrada, como Cerda Canela, estaba viendo unas fotografías apenas, recordando a todos esos jugadores, el Pelón Romero Reyes, y de los de aquí de la región, Vicente Campos, Felipe Ocampo, el Grillo Nava, Rubén Anguiano, Manuel Nájera, aquel lateral buenísimo, ¿no? Muy rápido, Manuel Nájera de Cuautla, y así infinidad de jugadores. Mario Hernández, un excelente jugador, el Pibe Dávila, no sé, el Arapos en esta última etapa que el equipo descendió a la segunda división y que desafortunadamente no lo hemos vuelto a ver al equipo en la primera, como es el deseo de todos. Pero yo creo que no es nada más ver un equipo por verlo, sino hay que conocer su historia, su tradición, hay que encariñarse con él, saber que los jugadores que portan esa camiseta llevan una gran responsabilidad. A mí me dio mucha pena la temporada anterior ver lo mal que el equipo jugó, lo mal dirigido, lo mal tratado. No, la verdad yo siento que hubo muchos errores, como lo sigue habiendo en lo deportivo. Yo creo que en lo administrativo se tiene que trabajar mucho. Hay mucha gente que podría venir a aportarle, o sea, no nada más es el jugador, ni es el técnico, ni es el dueño del equipo, es un conjunto de cosas. Todo lo que pasa en el vestidor, todo lo que trae la historia, que sepan ellos lo que representa y que se salgan a partir el alma por el equipo. Porque si no, de otra manera, pues sí, será un equipo, pero que no tenga ese arraigo, que no tenga ese sentido de pertenencia que la afición sentíamos en aquellos tiempos. Hoy yo veo, pues no sé, una separación muy grande entre el equipo y la afición, entre el equipo, la directiva, y me da mucha pena, digo, es una tristeza que un equipo con muchísimo bagaje de tantos años, pues ande navegando en los últimos lugares de la tabla siempre, ¿no? A mí me da mucho gusto ver hoy un estadio de primer nivel, me da mucho gusto ver un estadio
que de veras nos deberíamos sentir orgullosos de estar ahí presentes siempre que el equipo juegue. Pero por otro lado, pues se me acaba el encanto en ver que el equipo no funciona, en ver que el equipo navega, como te repito, lo que te decía hace un momento, en los últimos lugares. Nosotros queremos ver un equipo ganador, un equipo en el que se vaya haciendo trabajo con las bases, con las fuerzas inferiores, a manera de que ese talento que trae el jugador morelense se pueda reflejar en la cancha. Estoy de acuerdo en que hay que traer jugadores de otras regiones, de otros lugares, porque no se tenía una base, pero ahí tenemos a Mario Hernández trabajando mucho con la segunda de nuevos talentos, con la tercera, pero no se le está, creo yo, dando seguimiento. Parece como que el equipo de ascenso anda en su rollo, como decimos, y los otros andan en lo otro. Yo creo que ahí falta mayor unión entre el equipo de la tercera, la segunda y la de ascenso. Sí, es lo que observamos en esas situaciones y también pareciera, y ahorita lo vamos a comentar, es que en el tema de los horarios, las televisoras son las que promueven los horarios a su conveniencia, a sus intereses, y desgraciadamente se deja de lado la cuestión de los equipos, lo deportivo, y pareciera que los medios de comunicación son los que tienen el poder. También la opinión, debes de contarnos que ya los medios de comunicación, pues los empresarios de los medios de comunicación están metidos en los equipos de la primera división y también en los de ascenso. Sí, mira, no debemos de dejar de ver la realidad, digo. No se trata de perjudicar a nadie ni de estar hablando nada más por hablar, pero no es posible que estemos sometidos a los caprichos de los intereses económicos. Yo estoy de acuerdo que es una industria del espectáculo, el fútbol profesional, a diferencia del fútbol amateur. Aquí hay intereses, sin duda, pero es un deporte que despierta pasiones, en que mueve masas, en que la mayor parte de los mexicanos nos gusta, y por tanto creo que algunas veces se ha abusado. Tanto que en la selección nacional cuántos errores no se han cometido. Por eso México no ha trascendido en el plano internacional por lo que le llaman el pantalón, el fútbol de pantalón largo, ¿no? De que van primero los intereses económicos que los intereses deportivos. Porque somos campeones de una sub-20 y una sub-17 y no somos campeones del mundo en la categoría mayor. Eso vale la pena hacer un análisis. Yo creo que son los intereses económicos. El muchacho, el jugador que tiene hambre de triunfar, que tiene interés de sobresalir, se entrega en la cancha con todo, cuando todavía no gana salarios elevados. El día que gana salarios elevados le viene el bajón, y entonces esa es la realidad que se vive en el fútbol. Y se da el lujo de rechazar a la selección, como el caso de Carlos Vela. Sí, que es un orgullo, es un honor portar el escudo nacional. No nada más en el fútbol, en cualquier deporte y en cualquier actividad a la que uno se dedique, siempre poniendo en alto el nombre de México para un ciudadano, no deportista, necesariamente, debe ser un gran orgullo, y eso no está sucediendo. Eso desafortunadamente no está sucediendo. Entonces yo pienso que se tiene que trabajar muchísimo en la identidad, insisto mucho, en ir generando esos nuevos talentos, que los hay. Digo, nos podemos pasar aquí horas y horas recordando a tanto futbolista morelense que ha trascendido, pero el problema, digo, pues nada menos Agustín Coruco Díaz, ¿no? Digo, nada menos, por decir lo que ya hoy no está aquí con nosotros. Pero si nos vamos a revisar esto, nos vamos a pasar mucho tiempo viendo cuánto futbolista ha dado este estado. También aquí lo que queremos comentar, y vamos a ir a un corte, Alejandro, para ir con este siguiente tema, es cómo la afición se está alejando de ir a ver los partidos del Zacatepec. No hay aficionado que no nos guste ver a nuestro equipo ganar, ¿eh? Entonces vamos a platicar en este siguiente corte. Vamos a ir a un corte comercial y en un momento más vamos a continuar en Tertulia Deportiva. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Ay, compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos.
Cuando conduzcas, evita descuidos. No uses el celular mientras manejas. Respeta límites de velocidad. Usa el cinturón de seguridad. Si viajas en motocicleta, ponte el casco correctamente. Valora tu vida y la de los demás. Maneja con precaución. Un gobierno de nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Por la salud de las morelenses, más de 21,000 mastografías han sido realizadas. Yo me quiero. Yo me exploro. Y me cuido. Campaña permanente contra la detección de cáncer de mama. La salud no es una prestación, es un derecho. Infórmate 01800 77 268 72. Un gobierno de nueva visión. Real o en broma, el secuestro es un delito grave. Fingir un secuestro también daña y se castiga hasta con 16 años de cárcel. Seas autor o participes del secuestro simulado. Con tu seguridad no se juega. Un gobierno de nueva visión. Qué bueno que continúan en Tertulia Deportiva. Pues los invitamos a todos ustedes, amigos, que no se pierdan el próximo 25 de septiembre en nuestro programa con el tercer aniversario, donde vamos a tener una madrina de lujo, una invitada súper especial, quien la ven todos ustedes en la televisión nacional e internacional. Y también te agradecemos, Alejandro, nuevamente que nos hayas abierto las puertas de este lugar tan maravilloso y que eres una voz autorizada para platicar de diferentes temas, el deportivo, el político, el social, el empresarial, y que nos da mucho gusto que en ocasiones anteriores habíamos platicado y aceptaste con muchísimo gusto, y que para nosotros es un placer que la gente de Morelos, que ahorita estás entrando en una nueva etapa profesional, pues que sepa, ¿no?, que sigues vigente aquí en el estado y que siempre haces cosas en beneficio de la población y el estado en general. Al contrario, reiterarte mi agradecimiento por permitirme a través de los medios de comunicación estar en contacto con los paisanos. Siempre yo creo que es satisfactorio y obligación de los morelenses el procurar que nos vaya bien en todos los ámbitos. De veras que no sabes qué gusto me da. Qué gusto me da estar contigo. Pues te conocí muy jovencito, conozco a tu familia, tu papá, tu mamá, compañeros. Con tu mamá estuvimos en la escuela desde la secundaria, con tu papá siempre con la familia muy cercanos, con Luis Arturo Cornejo, que tanto estimo, ¿no?, y que tanto quiero, un hombre que hay que reconocerle todo lo que ha hecho por la tierra. Hoy no está con nosotros en Morelos trabajando, pero siempre muy esforzado, siempre una gente muy querida. Y yo siento que todos los morelenses, los que nacimos aquí y los que no nacimos, pero que escogimos esta bella tierra para vivir, tenemos la obligación de trabajar mucho por ello, a diario, en el ámbito en el que nos encontremos. Y siempre en estas épocas no tan positivas, pero es importante que la gente que somos del estado de Morelos resaltemos lo importante que es vivir en esta maravillosa tierra. Tenemos muchas bondades, el clima, la vegetación, lugares bonitos por conocer, la historia, y por supuesto la gente debe conocer nuestro origen. Somos privilegiados en que tenemos pues nuestro origen muy bonito con la historia mexicana, la revolución, la independencia, pero somos gente luchadora y trabajadora, y que el día de hoy nos motiva y nos une el deporte. Estábamos conversando sobre el tema del Zacatepec. Yo la pregunta la dejé en el aire, que cómo ves que la afición se está alejando, pero también pareciera en sí que Morelos, y en específico el Estadio Centenario, está maldito para los equipos. Siempre que se alberga un equipo profesional, pues siempre está condenado al fracaso o al descenso. Sí, es una pena. Lamentablemente en tan poco tiempo vivimos 2 descensos.
el de Pumas Morelos y el del Zacatepec, recientemente. Y no sé, yo creo que eso de que el estadio está maldito, yo creo que no es tanto eso. Más bien yo creo que nos ha faltado a nivel directivo gente que le ponga un poco más de interés, no solamente invirtiendo el dinero en los equipos, sino el interés en las fuerzas básicas, el interés en el arraigo, conocer más la historia del equipo. A mí me ha dado mucha pena que se esté fallando en lo deportivo. Te repito, yo creo que el gobernador ha hecho su esfuerzo en el término de decir, ahí está el estadio, es un compromiso, es un estadio de primer nivel, pero tú decías hace rato, ¿no? Tenemos estadio, pero no tenemos equipo. Entonces yo pienso que los directivos actuales tienen que ponerse las pilas, como decimos, ponerse a reflexionar acerca de qué es lo que tenemos que hacer para que de una vez por todas el equipo ya deje de estar en los últimos lugares. Creo que en lo económico no se pueden quejar. La temporada pasada, hasta donde tengo entendido, la directiva estuvo apoyando muchísimo al equipo. El equipo no respondió en el terreno de juego a las expectativas y lamentablemente, pues te decía yo hace un momento, ¿no? Cuando mandabas al corte hace un rato, pues no hay aficionado que nos guste ir al equipo, ir a ver al estadio de fútbol, ver perder al equipo. O sea, toda la afición pues quiere a su equipo verlo en los primeros lugares, quiere que su equipo sea protagonista, quiere que su equipo esté en las liguillas. Obviamente todos competimos para ganar. Qué tiempos aquellos, ¿no? En los que el Zacatepec estaba siempre en las finales y campeonaba. Digo, somos de los pocos equipos que podemos presumir de una gran tradición. El Pachuca y el Zacatepec son de los equipos de mayor tradición en el fútbol nacional. No solamente en la cosa del estado, sino en el aspecto de todo el país. Por lo tanto, bueno, yo qué más quisiera como aficionado, ver a mi Zacatepec querido en los primeros lugares, ver a mi Zacatepec ganando y ver sobre todo que sea el semillero de esos futbolistas, de ese talento que lo encuentras y de la misma manera en Cuautla, como en Tlaquiltenango, como en Xochitepec, como en Coatlán, como en Mazatepec, como en todos las regiones del estado, sobre todo la Liga Cañera, ¿no? Sobre todo esta zona de acá de Emiliano Zapata y de todos estos lugares que han dado grandes futbolistas, como tú lo señalabas, en equipos de primera división nacional tenemos muchos jugadores que han surgido de aquí de Zacatepec. Oye, Alejandro, ahora platícanos. Sabemos que en proyectos futbolísticos también has estado inmiscuido. ¿Cómo se vive? Había un proyecto interesante que me acuerdo, y también que nos platiques de personajes distinguidos del fútbol mexicano del estado de Morelos. Hablar de Díaz Garcilaso, es importante su figura, pero cuéntanos tú cómo plantearías este nuevo desarrollo. Se pareciera que no hubiera lugares, pero sí hay lugares. ¿Cuál sería la voluntad para que hubiera un gran semillero nuevamente de futbolistas y por consecuencia se tuviera un equipo de la primera división? Bueno, esa es la aspiración de todo aquel que incursiona en el fútbol profesional, ser campeón en la división en la que compites. Lo que pasó con el Galeana, por ejemplo, ¿no? Una institución que la verdad ha sido bien dirigida, deportivamente hablando. Una afición que se fue creando contra toda la adversidad, porque era era un equipo que no tenía ese arraigo que tiene el Zacatepec y sin embargo demostró en el terreno de juego que hicieron bien las cosas en lo deportivo y en lo directivo. Tanto que fueron campeones en una división en la que no es fácil. Es una división bien competida. Lograr ser el campeón de una segunda división Premier no se dice con cualquier cosa. Un gran técnico, Enrique López Arza, que tuvo el Galeana. Entonces yo creo que lo que nosotros planteamos en alguna ocasión cuando fuimos consultados, nos pidieron una opinión, yo decía que había que ser un proyecto integral, el que se incorporara el equipo al Cuautla de la segunda división, se incorporara en aquel tiempo al Ballenas, se incorporara también obviamente no podía faltar el Zacatepec. En la tercera división teníamos a Mazatepec, teníamos a otros equipos, o sea, teníamos entre 7 u 8 equipos en las ligas profesionales, pero de los 7 u 8 no hacíamos uno. Entonces había que hacerlo de manera integral, como un proyecto en el que todos cabemos y que no sea a través del capricho de la imposición como se pueda dirigir a un equipo. El equipo de fútbol tiene muchísimas aristas, que todas ellas tienen que estarse uniendo para dar el resultado que todos esperamos, que es
ser campeones en la división que sea. Sí, es interesante y todos los equipos en el deporte siempre buscan la victoria. Pero ahora, Alejandro, esta experiencia, porque también fue algo importante y emotivo, el último equipo que tuvimos en la primera división, el fenómeno de los Colibríes de Cuernavaca. Sí, fue un gran fenómeno, ¿no? Digo, nos duró poco el gusto, ¿no? Fue una temporada muy corta, pero sin embargo ahí se quedó demostrado de que hay afición, de que Morelos es futbolero, de que en cuanto le pongamos atención a este tema y se hagan las cosas con responsabilidad, cuando se le invite a participar a gente que no vaya pensando en hacer un negocio, que no vaya pensando en obtener un beneficio particular, sino aportando lo que saben. Aquí en Morelos hemos tenido a gente muy valiosa. Yo tengo un conocido, un amigo, Miguel Ángel Torres, Mike Torres, que todo el mundo conoce, que es un hombre que conoce de fútbol, y no es porque haya sido futbolista o haya sido árbitro, porque todo el mundo cree que porque fuiste futbolista eres el mejor técnico, o porque fuiste árbitro ahora vas a ser el mejor directivo, X. Yo creo que hay gente que conoce las entrañas del fútbol, hay que conocer lo que se maneja en la Federación Mexicana de Fútbol, hay que conocer la idiosincrasia del futbolista, hay que conocer qué es lo que se platica en un vestidor, qué es lo que se hace a nivel del escritorio, para que esto en su conjunto dé como resultado pues un buen equipo de fútbol, un equipo ganador. Y hay mucha gente que podría trabajar en estos proyectos. Por ejemplo, poca gente sabe que el doctor Mario Trejo es de Cuernavaca y que es un hombre que sabe de mucho fútbol y que podría él aportar. Yo estoy seguro que si se le tomara en cuenta a él, a Mario Trejo es un hombre que hizo campeón a Pumas ya varias veces. Hay gente, te decía, aquí en Morelos que han jugado al fútbol, que hay que conocer sus opiniones. Y ojalá y que los directivos de Zacatepec volteen hacia esto, acepten que se han equivocado, corrijan el rumbo y nos den un equipo ganador. Pues vamos a ir a otro corte comercial, si nos lo permites, Alejandro, y también me gustaría que en esta siguiente etapa pues nos platicaras en esta nueva época que estás emprendiendo. Como lo dijiste, aquí tenemos algunos de los productos, pero lo que queremos resaltar, y más allá de lo que es esta bebida importante, pues es que es 100% morelense, producto hecho aquí en el estado de Morelos, y que eso es lo que se requiere, que la gente de aquí del estado pues esté comprometida con lo que se hace. Vamos a ir a un corte comercial y en un momento más continuamos. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Cuando conduzcas, evita descuidos. No uses el celular mientras manejas. Respeta límites de velocidad. Usa el cinturón de seguridad. Si viajas en motocicleta, ponte el casco correctamente. Valora tu vida y la de los demás. Maneja con precaución. Un gobierno de nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Por la salud de las morelenses, más de 21,000 mastografías han sido realizadas. Yo me quiero. Yo me exploro. Y me cuido. Campaña permanente contra la detección de cáncer de mama. La salud no es una prestación, es un derecho. Infórmate 01800 77 268 72. Un gobierno de nueva visión.
real o en broma, el secuestro es un delito grave. Fingir un secuestro también daña y se castiga hasta con 16 años de cárcel. Seas autor o participes del secuestro simulado. Con tu seguridad no se juega. Un gobierno de Nueva Visión. Qué bueno que continúan en esta interesante charla, muy amena con Alejandro Mojica, y que me gustaría a la gente que nos está viendo en su televisor, en su pantalla, pues hablen, opinen, manden sus comentarios a nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, Facebook Tertulia Deportiva, Twitter @TertuliaDeport, para que opinen de estos interesantes conceptos que están platicando el día de hoy, y también los vamos a hacer partícipes por si quieren preguntar en este gran producto morelense que se está sacando al mercado en la actualidad, y que me gustaría, antes de pasar a este proceso tan interesante, que también los deportistas pueden tener algún acercamiento con este producto morelense 100%. ¿Por qué no concluimos con este tema deportivo? ¿Tú cómo ves, Alejandro? Desgraciadamente, ¿por qué Morelos no figura entre los primeros lugares en la práctica del deporte y en estas situaciones tan importantes que ayudan para el desempeño de una gran sociedad? Yo creo que son varios factores. Uno de ellos, creo que muy importante, es la falta de infraestructura deportiva. Tenemos muchos años, no te puedo decir ni uno ni dos, estamos hablando de muchos, de 20, de 30 años, que tenemos la misma infraestructura deportiva, los mismos estadios de fútbol, los mismos campos de béisbol, los mismos espacios en los que los jóvenes se van a ejercitarse. Afortunadamente, yo he visto cómo han venido gobiernos queriendo hacer sus mejores esfuerzos, pero, por ejemplo, el presupuesto que se le destina al deporte, no ahorita, insisto, ¿no?, sino históricamente, es unas cantidades que no corresponden a las necesidades que tienen las diferentes disciplinas para darnos esos resultados en las Olimpiadas nacionales, a las que como una competencia importante acudimos año con año. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en el Congreso del Estado, pues que siempre ocupábamos el último lugar. Decías, ¿qué lugar sacó Morelos? Y decíamos, sacó el 34, y la gente se quedaba viendo y decía, ¿cómo el 34? Si no somos 34 estados de la República. Es que para contabilizarlos eran los 31 estados de la República, el Distrito Federal, y eran también el IMSS, y no me acuerdo otra institución, y era la UNAM y el Poli. Entonces competíamos 30 y tantos, éramos los 34, ¿no?, cuando bien nos iba. Entonces siempre nos daba mucha pena. Y cuando también por segunda ocasión estuve en el Congreso local, me acuerdo que tratábamos el tema del presupuesto. Y era increíble ver que el Instituto del Deporte tenía un presupuesto que no llegaba, ni a la mitad de lo que le daban a otras dependencias que también eran importantes, pero que el deporte no dejaba de serlo. Entonces la infraestructura yo creo que es uno de los temas que habría que revisar. Otro de los asuntos que creo que son importantes, bueno, ya dijimos la infraestructura y el presupuesto, que se logra más o menos con lo mismo, es problema de dinero. Y es que hemos tenido directores de deporte, pues que de todo pueden saber menos de deporte, que no es el caso de hoy, porque Jackie es una deportista, es una joven que ha destacado en las actividades que ha emprendido, pero siempre ha faltado algo, ¿no? Siempre es el famoso estirón para que Morelos trascienda a nivel nacional. Ojalá y que algún día no solamente estemos hablando de aspectos del ya merito, sino que estemos al nivel de competir con estados, pues simplemente con los circunvecinos, ¿no?, con Puebla, con Estado de México, con Guerrero, con el DF. Pero yo sí creo que hay que ponerle una mayor atención a esta actividad, destinarle mayores recursos, y que gente como Jackie y como muchos otros morelenses deportistas se pudieran insertar para que juntos podamos sacar adelante al deporte morelense. Ahora quiero que nos platiques de este producto que nos hiciste favor de engalanar con la presencia en Tertulia Deportiva, y que nos cuentes un poco el origen de lo que está realizando en la actualidad en esta nueva rumbo profesional.
vemos que después de dedicar mucha vida a la política, pues también hay que dedicar la vida al negocio y a la cuestión empresarial, y que es algo importante que estás impulsando, y yo lo quisiera mencionar es como un ejemplo para que vean las personas lo que se puede realizar para enaltecer el producto morelense. Va de la mano con lo que decimos del Zacatepec, de las ballenas, de los equipos que estamos enalteciendo, y que nos da mucho orgullo que lo que nos vas a presumir a continuación pues es algo netamente morelense. Fíjate que comentábamos hace unos días con unos amigos acerca de cómo es que me involucro en un proyecto en el que yo nunca hubiera ni siquiera soñado haberme involucrado. Ha sido una gran experiencia en mi vida, ha sido una oportunidad que hoy en la vida me da. Fíjate que yo estaba pues prácticamente retirado de toda actividad pública y privada. En enero de este año, lo quiero platicar porque vale la pena, por la historia de cómo surge esta nueva oportunidad que la vida me da. Yo andaba viajando en el sureste del país, y allá en Mérida, Yucatán, tengo unos amigos. Ella, hija de un gran doctor de aquí de Cuernavaca, muy reconocido, aunque de nacimiento yucateco, y ella dedicada a vender algunos productos que tienen que ver con los destilados de agave. Y bueno, lo probamos, lo vimos, y yo continué mi viaje. Andaba yo viajando por tierra en en varias partes de la República. Yo me he dedicado a conocer mi país, lo conozco gracias a Dios, desde el norte hasta el sur, desde la punta de ahí de Tijuana, en donde se acaba nuestra república, hasta la punta de la península de Yucatán, y obviamente todo el sureste, hasta llegar a los límites allá con Belice y con las fronteras de Estados Unidos. Y andando en este viaje, en estas aventuras, y después de haber conocido ese gran producto, regreso a Cuernavaca en febrero, a finales de febrero, y me acuerdo de mis amigos, los productores de agave, y también que destilan el agave aquí en Miacatlán. Y mi intención era saludarlos, era verlos y platicarles acerca de este producto que había yo conocido en Yucatán como una experiencia. Pero mi sorpresa fue muy grande cuando platico con ellos y me dicen: pues es que, amigo, las cosas no están bien. Yo pensé que ellos tenían una cartera de clientes que estaban vendiendo su producto, y yo les dije: bueno, esta sangrita que probé es una oportunidad para complementar su negocio. Y me dijeron: ay, amigo, me dijeron así, ¿no? Como son ellos de francos. Pues esto está mal, el negocio no anda bien, y yo creo que esto que tú nos vienes a ver el día de hoy es por algo. Entonces les dije: bueno, ¿qué hacemos? Entonces nos sentamos a platicar. La primera ocasión, yo con la intención de recomendarles la sangrita que había conocido para complementar su producto, y ellos, para sorpresa mía, diciéndome que el negocio andaba mal. Entonces me dijeron: pues ¿sabes qué? Que el negocio anda mal, prácticamente no vendemos, prácticamente el agave se está echando a perder. Andamos ahorita nosotros queriendo ampliar nuestra línea con miel de agave, pero lo que es el destilado se nos ha atorado mucho. Entonces les dije: bueno, y pues ¿qué piensan hacer? Entonces mi sorpresa fue muy grande también cuando me dijeron: pues te vendemos la destilería. Y yo les dije: no, pues espérate, yo no conozco el negocio. Mejor, ¿por qué no vemos de qué manera les ayudamos para que sigan ustedes produciendo y sigan ustedes generando empleos y sigan teniendo pues una actividad de la que se puedan sentir muy orgullosos? Finalmente acabamos en que yo les iba a ayudar a comercializarlo, ellos a producir con el compromiso de que siempre con gran calidad, y nosotros también con toda la responsabilidad, la lealtad, la honestidad de vender un producto morelense. Y así fue que después de prácticamente 14 años de haberme salido de la actividad empresarial, es que me vuelvo a involucrar. Entonces ya empezamos a conocer el producto un poco más a detalle, empezamos a ver que a la destilería había que hacerle cambios, había que mejorar el producto, había que darle presencia a la marca, había que tener las tres cosas que yo siempre he sostenido en un producto de esta naturaleza: que fuera un producto sabroso, que fuera un producto de calidad, que fuera un producto que visualmente diera confianza, que cumpla con todas las normas, que cumpla con todos los requisitos para vender una bebida de esta naturaleza, y la otra es que no te haga daño.
Este es un producto 100% natural, es lo que me motivó. Es un producto considerado orgánico, no lleva químicos. Tiene un proceso desde que se corta la piña, desde que se jima en el campo hasta que sale ya envasado, de aproximadamente entre 12 días, de proceso totalmente natural. Entonces fueron cosas que me motivaron, que me cautivaron, por decirlo de alguna manera. Y yo dije, bueno, es un proyecto que tiene una parte social muy importante. Que es importante que vemos este ejemplo, lo tomamos con este producto, que nos da mucho gusto que este tipo de productos son los que le dan la identidad y la pertenencia a todos nuestros paisanos y a los morelenses, y que una bebida de este tipo, una canción, un deportista, un personaje, pues son los que van forjando la historia, y que esperemos que en algún tiempo pues ya se tenga este producto que nos estás presentando el día de hoy, y que nos gustaría ya para concluir, pues que digas el nombre y dónde se puede consumir, si ya están en algunos lugares o están ya en los lugares que se distribuyen las tiendas comerciales, para que la gente lo empiece a conocer. No es porque sea el producto que tú estás impulsando, sino que se sepa lo que cuentas, que está la historia del campo morelense también ahí sembrada, y que me gustaría ya un poco que empecemos con algunas conclusiones, que es alguna conclusión, y que invites a las personas para que conozcan esto. Pues, Luis Arturo, agradeciéndote mucho la generosidad que nos brindas para poderle decir a la gente en dónde podemos encontrar el producto. Debo decirte que tenemos 1 mes y medio, cuando mucho, comercializándolo, y hoy me siento muy orgulloso de decirte que está en una gran cantidad de restaurantes de aquí de Cuernavaca que nos han apoyado, han creído en el proyecto, y les doy las gracias por tu medio, a los restauranteros, a los gerentes, a los capitanes, a los meseros, de que están dándole al producto la importancia que merece un producto que se hace aquí en Morelos, que es genuino morelense. Y bueno, las personas que deseen adquirirlo, tenemos, además de los restaurantes que he comentado, tenemos un teléfono, el 119-6883, en donde podríamos nosotros atender ya pedidos personales. Pues te agradecemos muchísimo, Alejandro, esta oportunidad de poder platicar de estos temas tan interesantes como es el deporte, y que el día de hoy nos das a conocer en esta nueva etapa profesional, comercializar un producto netamente morelense, y que seguiremos el desarrollo, como lo comenté en destacadas ocasiones. Es importante que los deportistas también se interesen por este tipo de situaciones en alguna convivencia, o que vean lo que se está realizando aquí en el estado, que siempre son cosas muy positivas. Pues amigos de Tertulia Deportiva, es así como damos fin a este interesante programa, esta amena charla. Por supuesto, sigan con las transmisiones de nuestro programa. Estamos a punto de cumplir nuestro 3er aniversario. Ahí en ese programa especial vamos a tener a una madrina invitada de honor, que van a conocer a esta gran personalidad del deporte en el país y en el mundo. Pues recuerden que tienen una cita todos los jueves a las 18 horas en su programa Tertulia Deportiva en el canal 119 de Cable Más. ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate, me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable y es del gobierno. Compadre, pero eso es bien difícil. Además, se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente a quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí, los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Cuando conduzcas, evita descuidos. No uses el celular mientras manejas. Respeta límites de velocidad. Usa el cinturón de seguridad. Si viajas en motocicleta, ponte el casco correctamente. Valora tu vida y la de los demás. Maneja con precaución. Un gobierno de nueva visión. Trabajamos con plena responsabilidad para dotar al Estado. Oye, Rocío,
Yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año, los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón, Chucho y Memo sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, abue. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Por la salud de las morelenses, más de 21,000 mastografías han sido realizadas. Yo me quiero. Yo me exploro. Y me cuido. Campaña permanente contra la detección de cáncer de mama. La salud no es una prestación, es un derecho. Infórmate 01800 77 268 72. Un gobierno de nueva visión. Real o en broma, el secuestro es un delito grave. Fingir un secuestro también daña y se castiga hasta con 16 años de cárcel. Seas autor o participes del secuestro simulado. Con tu seguridad no se juega. Un gobierno de nueva visión. El Club de Fútbol Zacatepec Siglo XXI es un equipo de fútbol de México que juega actualmente en la Liga de Ascenso de México. Tiene como sede el Estadio Agustín Coruco Díaz, que está situado en el centro de Zacatepec, Morelos. Época amateur. El Club Zacatepec es uno de los equipos de mayor tradición del fútbol mexicano. El equipo nace alrededor del año de 1920 con un grupo de jóvenes campesinos y operarios del ingenio cañero de la localidad. La Liga Cañera se fue desarrollando fuertemente en esos años, hasta que en 1948 se dio finalmente forma y estatuto al Club Social y Deportivo Zacatepec, que pondría pronto sus miras en el profesionalismo. Palmares del equipo cañero de Zacatepec. Primera División de México, 1954 al 55 y 1957 al 58. Copa México, en 1956 al 57 y 1958 al 59. Campeón de campeones, 1958. Segunda División de México, en 1950 al 51, en 1962 al 63, en 1969 a 1970, 1977 a 1978 y 1983 a 1984. Los inicios, en 1936 al 51, un equipo de verdadero abolengo. El Club Zacatepec es uno de los equipos más añejos, de gran tradición y de inolvidables recuerdos del fútbol mexicano. Los primeros indicios de fútbol organizado en la región cañera del sur morelense se dieron alrededor del año de 1936, año en el que el municipio de Zacatepec se erigió como tal y en el que el ingenio cañero fue establecido en la localidad por el general Lázaro Cárdenas del Río. De acuerdo a los anales de la historia, la Liga Cañera se fue desarrollando fuertemente en esos años, hasta que en 1948 fue don Rodrigo Ampudia del Valle la persona que le dio finalmente forma y estatuto al Club Deportivo Zacatepec, que pondría pronto sus miras en el profesionalismo. Nadie imaginaría que pocos años más adelante se tendría un espectacular y contundente Zacatepec que llegaría a trascender incluso en el plano internacional. Producto del ingenio morelense, el origen y el destino del equipo cañero estuvo siempre ligada al de su patrocinador principal, el ingenio azucarero Emiliano Zapata. Gracias a la boyante actividad económica que el ingenio tuvo,
Desde su fundación y hasta principios de la década de 1980, el Club Deportivo Zacatepec no solo no se preocupó demasiado por su situación económica, sino que llegó a ser la cantera más reconocida de jóvenes talentos en el fútbol nacional. El ascenso a Primera División fue de la mano de un gran personaje en el medio futbolístico mexicano, don Ignacio Treyes, que el equipo del Ingenio llegó a atribuirse el título de mejor escuadra de la división de ascenso, lo cual le valió del derecho de pelear en el campeonato nacional de Primera División. Era el año de 1951 y el Zacatepec pasaba a ocupar el lugar del descendido y después desaparecido Club San Sebastián de la ciudad de León, Guanajuato. La época dorada en 1952 a 1959. Más campeón que el campeonísimo. Tan solo 2 temporadas de asentamiento en la próxima división bastaron para que aquellos aguerridos muchachos llegaran a su primera final. En los días veraniegos de 1953, el Tampico se impuso en ajustado marcador final de 3-2 al equipo cañero. Subcampeonato nacional para las vitrinas de los de la Franja Verde. Esto no amedrentó a los jugadores del equipo del Ingenio, quienes un par de temporadas más tarde regresaron a la cima para arrebatarle el galardón a uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos, el campeonísimo Guadalajara. La temporada de 1954 al 55 fue pues la de la consagración para el joven equipo del Zacatepec, pues se proclamaban por primera vez campeones del fútbol mexicano. Aquel fue un hecho inolvidable. La gente salía a las calles a festejar. El Ingenio hacía sonar sus alarmas para expresar la emoción de un pueblo. En ese tiempo, el equipo fue campeón aún bajo el mando de Ignacio Treyes. A Zacatepec no le bastó y en la temporada de 1957 al 58 volvió a otra final frente al Deportivo Toluca. Los cañeros lograron su segundo campeonato, dejando en el camino a aquellos flamantes Diablos Rojos. Nuevamente, don Nacho fue quien desde el banquillo dirigía los destinos del equipo. Un plantel inolvidable. Aquellos años de gloria están llenos de anécdotas, nombres y sucesos que hacen que a cualquier morelense se le enchine la piel. Aquel poderoso Zacatepec de fines de los 50, por ejemplo, que derrotó en partido amistoso al Nacional de Uruguay, que ostentaba en sus manos el título de campeón mundial de clubes. Nombres de jugadores que aún la afición recuerda con nostalgia y cariño: Tito Izaguirre, Carlos Charro Lara, Raúl Piteco Sánchez, Nene Piña, Chato y Chiva Vargas, el Dr. Lica González, Agustín Coruco Díaz, Chavo Cisneros, Fernando La Cira Dávila, Gustavo El Güero Cabañas, por mencionar algunos. Surge la Selva Cañera. Tal era el paso arrollador del cuadro auspiciado por el Ingenio, que el recordado comentarista de televisión, Ángel Fernández, bautizó a Zacatepec como la Selva Cañera. Bueno, una situación la historia sí concede es que don Nacho Treyes acostumbraba a solicitar que, además de que la grama del Coruco se dejara crecer bastante, de manera que dicen que el pie completo se sumía en el alto césped, esta se regara minutos antes del partido para favorecer una vaporización extraordinaria que debilitara al rival. Cosecha de títulos. Además de los campeonatos de la liga conquistados en 1954 a 1955 y de 1957 a 1958, el Zacatepec incursionó con éxito durante esa época en el torneo de Copa, alzando 2 veces el título, teniendo como rival a los también históricos Panzas Verdes de León en las temporadas de 1956 al 57 y de 1958 al 59. Los leoneses se alzaron con el título copero de 1957 a 1958, con lo que impidieron que el Zacatepec se declarara campeonísimo. A pesar de que la década de los 50 fue la más fructífera,
En cuanto a títulos se refiere para el cuadro cañero, la historia del decano del fútbol morelense apenas se comenzaba a escribir. Llega el Harapos Morales. Proveniente del equipo Jalisco, se incorporaría a los Cañeros en el año de 1979, un futbolista cuyo apodo y presencia pasarían a la historia no solo por lo insólito de los mismos, sino por la calidad con la que los hacía valer sobre la cancha del Coruco Díaz. Estamos hablando del recordado Alfredo Morales Zapata, el Harapos. 3 liguillas consecutivas. Después de 20 años de transitar con pocos triunfos en los campeonatos mexicanos de las décadas de los 60s y 70s, llegaría una segunda época dorada para los de la franja verde sobre el pecho. La temporada de 1980 al 81 sería una temporada inolvidable, con un equipo sumamente conjuntado y artilleros de primer nivel. El Zacatepec alzó la fase final de grupos, quedando a solo una victoria de disputar una cuarta gran final del fútbol nacional.